Vamos a dar comienzo a este acto, a esta conferencia, que nos sirve como punto de partida para iniciar las actividades que van a tener lugar a lo largo de esta semana, actividades que esencialmente son reivindicativas, conmemorativas y sobre todo yo quisiera partir de la idea de la idea y de los sentimientos que hemos tenido a lo largo de lo que va de año de que 56 mujeres han sido asesinadas, 56 víctimas de la violencia de género han sido asesinadas en nuestro país. Y es una realidad que no podemos obviar, que la sociedad no puede obviar y que debe de quedar siempre presente en la vida cotidiana. No sería lo mismo si 56 carteros hubiesen muerto, asesinados, no sería lo mismo si 56 guardias civiles hubieran sido asesinados, pero parece que la conciencia se duerme un poco y se marchita cuando son mujeres asesinadas todavía, a pesar de las leyes, a pesar de la conciencia, a pesar de todo eso. Indudablemente nuestro pensamiento, mi pensamiento, en representación del ayuntamiento de nuestra ciudad, pone en el centro de esa atención todas las mujeres asesinadas o las anuladas, las que son víctimas en este momento de malos tratos, de una vida que ninguno ni ninguna de las que estamos aquí desearíamos ni para nosotros o nosotras, ni para ningún ser cercano a nosotros. Dicho esto, pues quiero darles la bienvenida a todos ustedes y a todos ustedes, pero especialmente le voy a dar la bienvenida en nombre de la ciudad de Dos Hermanas a Octavio Salazar. Es jurista y feminista, luego hablaré un poquito más de él. Le damos las gracias y además le damos las gracias porque se haya traído su libro con él y que luego vamos a tener la ocasión de poder tener en nuestras manos y de que nos lo firme, pero también de que él nos cuente un poquito de qué va. El hombre que no deberíamos ser, la revolución masculina que tantas mujeres llevan siglos esperando. Pues bienvenido, Octavio. Y como os decía, estamos aquí para dar comienzo a esta semana que está llena de actividades, en la que la iniciamos con esta conferencia, como decía antes, bajo el lema de no más violencia machista, eduquemos en igualdad. Este año hemos querido poner el foco en la educación en igualdad. Creo que es un discurso que se va elaborando poco a poco y que dentro del feminismo y de las personas expertas y sabias en este asunto, ya vamos coincidiendo todo el mundo en que la violencia de género podemos luchar contra ella, como decía antes, desde las leyes, desde el posicionamiento social. Creo que hay ya muy pocos seres humanos en esta sociedad que no se posicionen contra la violencia de género, que no se posicionen contra un hombre que está maltratando a una mujer, un hombre que está asesinando a una mujer. Es una persona no querida en la sociedad. Pero a pesar de esas leyes, a pesar de ese posicionamiento contra la violencia de género, lo que todavía está por atacar y por atajar es la igualdad. Tenemos que seguir insistiendo desde la parte que nos corresponde a cada uno como seres humanos comprometidos con la sociedad a que hay que seguir formándose en igualdad, viviendo otras realidades. No podemos borrar de un plumazo toda nuestra historia de cultura patriarcal y machista, pero sí reaprendiendo nuevas formas de vida que sean conciliadoras con el resto de seres humanos, entre ellos, para los hombres, las mujeres. Una sociedad no puede llamarse democrática en la medida que el 50% de la población siguen siendo seres de segunda, siguen siendo personas sin los mismos derechos que los primeros. No podemos mantener que una sociedad, el 50% de la sociedad, siga teniendo miedo del 50% restante. Tenemos que lograr día a día, con la formación en igualdad, con la educación, tenemos que lograr conseguir una sociedad
mucho más justa y solidaria. Feminismo se llama eso. Feminismo se llama eso. Hay mucha gente que dice, no, el otro día tuvimos la oportunidad de estar en el Congreso de Violencia de Género en Sevilla y había un grupo de policías... Sí. Había Yolanda, ¿no? Yolanda Domínguez, ¿no? Sí, estaba Yolanda Domínguez, bloguera, estaba dando una conferencia y un profesor también, Eric, hablando... Eric Pescador, ¿no? Entonces, había un grupo de policías que eran de la escuela de policías, estaban aprendiendo y habían ido para tener técnicas de lucha contra la violencia de género, aprender todo lo que ellos debían saber para atender a las mujeres víctimas. Entonces Yolanda hizo un juego provocativo con el grupo aquel de policías, con todos los hombres en general, pero en el grupo de policías había casi más hombres que mujeres, y propuso que, bueno, que el hombre, que levantasen la mano los hombres feministas que hubiese en la sala. Bueno, pues de todos los hombres que había en aquella sala, muchos permanecieron con la mano bajada, otros la levantaron y no se declararon feministas. Y hizo un juego, los levantó, en fin, lo de menos era el juego, sino el posicionamiento de cada uno de estos hombres. ¿Qué pasó? Que después uno de los policías intervino y explicó su posición, porque él no había levantado la mano. Y dijo que no había levantado la mano porque él no se consideraba feminista, que a lo mejor eso, perdón, porque fue la expresión literal de él, que a lo mejor eso era ser un cabrón, pero que él estaba a favor de... Él estaba en contra de la violencia de género, que él lo que quería era defender a las mujeres que estaban siendo víctimas. Y entonces, y dijo él, después de una parrafada, a lo mejor es que no entiendo el concepto de feminismo. Y le dijo Yolanda Domínguez, le dijo, efectivamente, no entiendes el concepto de feminismo. Ser feminista es que todos los seres humanos, hombres y mujeres que componen la sociedad, vivan en justicia, en igualdad, con los mismos derechos, con los mismos deberes, con las mismas oportunidades. Eso significa ser feminista. Lo digo también aprovechando que están aquí los del ciclo formativo del colegio de Antonio Gala, Ergos, de inserción social, me habíais dicho que erais, porque bueno, siempre es importante captar conceptos que nos vienen bien en el desarrollo personal y sobre todo a la hora de desarrollar nuestra propia tarea. Dicho esto, quiero seguir con lo que habíamos venido aquí, a hablar de mi libro, que es el programa de actos de esta semana. Esta semana, mañana tenemos el 5º ciclo de cortometrajes y puede ser muy interesante porque luego da lugar también a un posterior debate o diálogo y en el que también, además de ser entretenido y ver arte, pues podemos hablar del tema que nos trae aquí. Mientras tanto, se están llevando a los centros escolares, a los institutos, una obra de teatro, todos a escena, donde también se está trabajando los valores de igualdad, buenas tardes, donde se está trabajando los valores de igualdad y contra la violencia en los institutos con la gente joven. El día 23, viernes, estáis todas y todos invitados a la manifestación que habrá, como cada año, partiendo del Arenal y recorriendo varias calles para terminar con una performance en la puerta del Ayuntamiento. Creo que es importante visibilizar el apoyo a la lucha contra la violencia y ese es el momento que tenemos, aparte de nuestro día a día, en el cual utilizamos argumentos o nos posicionamos ante determinadas conversaciones, pero que también se nos vea en la calle, que estamos en contra de la violencia de género. Así que si todos y todas las que estáis aquí nos acompañáis, será un honor estar a vuestro lado. Y si podéis llevar a más gente, pues os lo agradeceremos también para que convencidos. Como decía, bueno, pues partimos de la base de que lo que estamos tratando de potenciar es la educación en igualdad y que tiene que ser un objetivo común de todos los profesionales de la Administración, tanto desde la sanidad, desde la educación, desde las fuerzas de orden público, pero para poder cambiar la sociedad. La sociedad tiene que cambiar su pensamiento en cuestiones de igualdad
porque la sociedad será más feliz si lo hace. Y dentro de la sociedad resulta que tenemos a los hombres. Y los hombres, si escuchamos las teorías y las prácticas de Octavio Salazar, pues seguro que nos dirá que también son mucho más felices, como nos lo han dicho otros, cuando cambian su estatus y su rol en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Evidentemente, nuestra lucha también está dirigida a posicionarnos contra la prostitución, porque en ella las mujeres son consideradas mercancías. Es una de las violencias más grandes que sufren las mujeres en la sociedad en la que estamos viviendo, y además todo eso está movido por el poder económico en manos de los hombres y por el poder patriarcal en manos de la sociedad machista y en manos de los hombres. Quiero decir que cuando digo los hombres hay un poder patriarcal, pero que hay muchos hombres buenos que ya nos acompañan. Me lo habréis oído muchas veces, pero quiero recalcarlo también. Así que en esas estamos, y para que nos aclaremos nuestros pensamientos, nuestras posiciones y nuestras propias reflexiones y análisis de la situación, pues hemos querido que Octavio Salazar venga y esté con nosotras y con nosotros. Y bueno, pues muchas de las personas que estáis aquí ya lo conoceréis, lo habréis visto, lo habréis leído, pero alguna otra pues no habrá tenido todavía esa suerte, y le vamos a decir quién es y a qué se dedica. Octavio Salazar tiene un currículum enorme, extenso, a pesar de que es muy joven. Es extenso, pero lo hemos sintetizado un poquito, vale, Octavio. Con tu permiso lo hemos resumido, pero sin dejar que se vea la importancia que tiene su gran trabajo. Se define como un hombre feminista y padre. Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Es doctor en Derecho, responsable del Grupo de Investigación Democracia, Pluralismo y Ciudadanía. Es miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y miembro de Hombres por la Igualdad. Está implicado personal y profesionalmente en la lucha por la igualdad de género. Ha centrado buena parte de su trabajo en el estudio crítico de las masculinidades. Sus líneas de investigación prioritarias son la igualdad de género, feminismo jurídico, cultura de paz y los derechos humanos vinculados con el concepto de ciudadanía, diversidad cultural y religiosa, participación política y derechos LGTBI. Entre sus publicaciones tiene Cartografías de la igualdad, Masculinidades y ciudadanía, los hombres tenemos género, La igualdad en rodaje, Masculinidades, género y cine, Autonomía, género y diversidad, itinerarios feministas para una democracia intercultural, y recientemente el libro de hoy, El hombre que no deberíamos ser, la revolución que las mujeres llevan siglos esperando. También ha publicado en revistas, y entre otras podemos destacar Educación diferenciada por razón de sexo y derecho a la educación, La autonomía relacional de las mujeres como límite de la diversidad cultural y religiosa, Derechos y libertades, y claro, después de trabajar de esta manera tan intensa y además posicionarse de una manera tan clara, pues se lo han reconocido en algunos sitios. En 2001 le dieron el premio de investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán de Estudios sobre las Mujeres de la Universidad de Córdoba. Después también le otorgaron el premio de investigación de la Cátedra Córdoba Ciudad Intercultural, y en el año 2017 recibió el premio al Hombre Progresista del Año que concede la Federación de Mujeres Progresistas en España. Por todas estas cosas, pues hemos querido contar con él, indudablemente, porque es un buen aliado para las mujeres y para los hombres buenos en este proceso. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, y yo ya le voy a pasar la palabra a Octavio, que seguro que tiene cosas más interesantes que yo que decir. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la presentación tan cariñosa.
por la invitación de esta delegación y para mí es un auténtico gustazo estar aquí esta tarde. Estamos tan cerquita, pero a veces parece que estamos muy lejos cuando apenas en pocos minutos hacemos el recorrido entre Córdoba y Dos Hermanas, ¿no? Para mí es una auténtica satisfacción estar en el marco, además, de unas actividades tan comprometidas, ¿no?, y tan ambiciosas como he visto que desarrolla este ayuntamiento y esta delegación, y como las que lleváis ya mucho tiempo, me consta, realizando en este municipio, ¿no? Creo que es importantísimo, ¿no?, el papel de las entidades locales justamente, ¿no?, en la lucha por la igualdad y en la remoción de esos obstáculos que impiden que la igualdad de mujeres y hombres sea real y efectiva. Las entidades locales no han pasado por sus mejores tiempos en los últimos años, lamentablemente, ¿no?, y creo que todas y todos lo habéis sufrido. Y espero, ¿no?, que estemos en un momento distinto donde efectivamente, desde muy especialmente los poderes del Estado, pues se tenga muy presente que el papel que desarrollan, pues eso, los ayuntamientos, esos espacios políticos y públicos más cercanos a la ciudadanía, pues son esenciales, ¿no?, en la lucha contra la violencia y en la lucha en general por la igualdad, ¿no? Así que, pues, como decía, encantado de estar aquí esta tarde, de compartir un rato con vosotras y con vosotros y mi enhorabuena por todo ese compromiso y por todo ese trabajo que espero que continúe, ¿no? Y a partir de ahora, como decían en Casablanca, espero que esto sea el principio de una larga amistad y me tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa, ¿no?, que necesitéis. Me gusta muchísimo, además, que en el salón no solamente haya mujeres, sino que también hay algunos hombres, o sea, no tanto como nos gustaría o como a mí me gustaría, pero bueno, sé que esto cuesta y que esto es un proceso, ¿no?, en el que hay que ir poquito a poco. También me gusta que haya gente más joven, porque a veces cuando se plantean estos temas desde un punto de vista más reflexivo, creo que ahí hay como un salto generacional que a veces no sabemos muy bien cómo ir solucionando. Así que, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todas y todos los que estáis aquí. Yo voy a contaros algunas cosas de por qué surge este libro y qué es lo que planteo en él, pero sin entrar excesivamente en su contenido, porque no creo que el objetivo sea destripar el libro. Creo que el objetivo es que leáis el libro y que reflexionéis sobre él y que lo difundáis. Y, bueno, voy a contaros algunas ideas que espero que den lugar a un diálogo entre esta parte y esa parte, ¿no?, de la mesa, ¿no? No quiero que esto sea un monólogo, sino que podamos luego conversar y creo que será mucho más interesante y más, yo creo, más enriquecedor para vosotras, para vosotros y para mí, ¿no? Bueno, el hombre que no deberíamos ser, ¿eh? ¿De dónde surge este libro y desde dónde está hecho, ¿eh? Y cuento lo primero. Yo llevo, bueno, muchísimo tiempo dedicado al estudio y a la investigación relacionado con la igualdad de género. Yo me dedico a dar clases de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Derecho, y desde ese ámbito, el jurídico, que es un ámbito tremendamente patriarcal, machista y androcéntrico, no os podéis imaginar hasta qué punto, y todavía lo sigue siendo, ¿eh? Y de ahí vienen, pues, muchos de esos problemas que especialmente las mujeres tienen, ¿no?, cuando acceden a la justicia buscando protección, de que chocan ahí contra ese muro tremendamente patriarcal y machista que es el mundo jurídico, la cultura jurídica. Bueno, pues yo en ese mundo jurídico en el que empecé a investigar hace ya años sobre cuestiones relativas a la ciudadanía, el poder, los derechos humanos, empiezo a darme cuenta de que toda esta estructura política y jurídica que hemos montado desde el siglo XIX para acá aproximadamente, ¿no?, que es cuando surgen los estados constitucionales contemporáneos, pues efectivamente es una estructura que se ha hecho durante buena parte de ese recorrido sin tener presente a las mujeres como sujetos equivalentes, ¿no?, y como sujetos de derecho en la misma medida que éramos nosotros sujetos de derecho, en la medida que los hombres éramos ciudadanos. Y eso es lo que me lleva a empezar a investigar desde el punto de vista puramente científico sobre la igualdad de género, sobre los derechos humanos desde un punto de vista del género, sobre la participación política desde el punto de vista de dónde estaban las mujeres en el ejercicio del poder. Y todo eso llega a un momento de mi evolución también personal, no solamente como investigador, sino también como hombre, es lo que me lleva en un momento determinado a plantearme qué pasa con nosotros los hombres en todo ese juego que tiene que ver con el poder, con la ciudadanía, con los derechos humanos, con el derecho con mayúscula.
y me doy cuenta que fundamentalmente en el contexto de nuestro estado, de nuestro país, son muy pocos los estudios que se han hecho sobre esta materia, a diferencia de lo que pasa en otros países, sobre todo en el ámbito anglosajón. Y entonces pues empiezo ahí una línea, ¿no?, de trabajo de investigación, que es la que más me ha ocupado en los últimos años, que es la que tiene que ver justamente con las masculinidades y con el papel de los hombres en la lucha por la igualdad. Y este trayecto, podemos decir, más profesional, va en paralelo y en muchas ocasiones entrecruzándose con mi propia trayectoria personal, ¿no? Como bien sabemos, gracias al feminismo, lo personal es político, ¿no? Y por lo tanto yo entiendo que no es posible desligar lo que uno se va comprometiendo, ¿no?, desde el punto de vista más intelectual o político, de lo que uno es también desde el punto de vista más personal, ¿no? Por lo tanto, ahí hay también un recorrido que tiene que ver con mi propia experiencia personal, ¿no?, y con mi propia evolución como hombre. Yo también, como planteo al principio del libro, hay un momento de mi vida en el que me coloco delante del espejo y empiezo a cuestionarme yo mismo como sujeto masculino, es decir, cuál es mi identidad, cuáles son, por ejemplo, los privilegios que tengo por ser hombre, de qué manera trato siempre de responder a unas determinadas expectativas de género y qué consecuencias tiene eso en mí mismo y, por supuesto, en las personas que me rodean. Todo ese trabajo personal, científico y también político, pues sin duda debe muchísimo a las mujeres que han sido parte de mi vida. Y esto es algo que a mí siempre me gusta remarcar y decirlo públicamente, porque creo que esas mujeres merecen un reconocimiento y efectivamente yo no habría hecho todo eso que ha contado Antonia antes sin esa presencia de las mujeres en mi vida, ¿no?, que son las que justamente me han enseñado y me enseñan cada día lo que significa el feminismo, ¿no?, y lo que representa el feminismo. Mujeres que en muchos casos ni siquiera tenían conciencia de lo que suponía ser feminista, ¿no? Y en este sentido, pues yo siempre recuerdo el papel tan importante que en mi vida han tenido, por ejemplo, mis abuelas, que fueron mujeres, me imagino que como alguna de las que estáis aquí o de vuestras familias, que les tocó vivir el momento más duro de la historia de nuestro país, el momento de la posguerra, los años 40, los años 50, y que fueron, pues yo diría que auténticas heroínas en un contexto absolutamente adverso, ¿no? En mi caso, dos mujeres, una de ellas que sabía lo mínimo, ¿no?, que había ido al colegio apenas una temporada, y la otra que ni siquiera sabía leer ni escribir, ¿no? Es decir, que yo la recuerdo que firmaba con la yema del dedo, ¿no?, y con la tinta con la yema del dedo, porque no sabía ni siquiera, ¿no?, escribir su nombre, ¿no? Pero que fueron mujeres que a mí me dieron un ejemplo constante y permanente de valentía, en muchos casos de un sacrificio extremo de sí mismas, ¿no?, en su entrega a los demás, y en muchas posiciones de las que ellas tuvieron en su vida, ¿no?, pues hoy yo pues me atrevería a calificarlas como auténticamente feministas, insisto, sin que ellas fueran conscientes de lo que representaba el feminismo, ¿no? De tal manera que llegó un momento de mi vida que tuve muy claro que si a alguien me gustaría parecerme en el futuro sería mucho más a mis abuelas que a mis abuelos, ¿no?, porque entendía que en ellas había una serie de valores que a mí me parecían mucho más valiosos para la vida, ¿no?, y para mi propia felicidad, ¿no? Y luego, claro, pues, mis maestras, ¿no? Es decir, yo creo que la mayoría de nosotras y de nosotros tendremos ahí conciencia de cómo muy especialmente han sido mujeres las que han tenido un papel esencial en nuestra educación, en nuestra formación y en nuestro desarrollo personal, ¿no? Mujeres de nuestro entorno familiar, pero también las mujeres que en la escuela o en el instituto o incluso, en mi caso, posteriormente en la universidad, fueron las que a mí me abrieron los ojos a una serie de realidades que para mí eran desconocidas y que me plantearon otra visión del mundo en la que yo no había caído, ¿eh? Por lo tanto, si no llega a ser gracias a esas maestras, ¿no?, que he tenido en mi vida y que sigo teniendo hoy día, pues yo no estaría hoy aquí, yo no estaría hablando de igualdad y yo no estaría sintiéndome un hombre, por lo menos en proceso de ser feminista, ¿no? A veces dudo si calificarme como feminista y casi prefiero decir que estoy en proceso porque me parece que es una tarea especialmente complicada, ¿no?, para un hombre, ¿no? Y dentro de esas mujeres, y a mí antes hablamos de ella antes de empezar el acto, pues a mí siempre me gusta recordar que fue justamente una mujer, una profesora en la Universidad de Córdoba, la Facultad de Derecho, la que a mí por primera vez me habló en un sentido más estricto de lo que era la teoría feminista,
de las mujeres que habían aportado tantísimas cosas a la lucha feminista a lo largo de los siglos, de cómo se ha ido construyendo el concepto, por ejemplo, de democracia paritaria o la lucha de las sufragistas, ¿no? Y esa mujer, que todas y todas la conocemos hoy, es Carmen Calvo, ¿no?, la actual vicepresidenta del Gobierno, que fue mi profesora de Derecho Político en la Facultad de Córdoba y fue la que de repente a mí me abrió un mundo absolutamente nuevo para mí, ¿no? La que, entre otras cosas, pues me contó lo machista que era Rousseau, por no decir misógino, como lo eran la mayor parte de los grandes pensadores del siglo XIX, o cómo esos estados constitucionales de los que antes yo hablaba, pues cuando defendieron la igualdad de derechos, la libertad o la fraternidad, pues se olvidaron de aplicar esos derechos a la mitad, ¿no?, a la mitad de la población, a la mitad de la ciudadanía, que sois las mujeres, ¿no? Y cómo a partir de ahí arrastramos un terrible déficit desde el punto de vista político y jurídico que llega hasta nuestros días, por mucho que hayamos avanzado a lo largo del siglo XX, ¿no? Por lo tanto, todo lo que hago, todo lo que trabajo desde el derecho y también este libro está hecho desde el feminismo y desde el compromiso con el feminismo. Y como a veces esa palabra es muy vapuleada y está llena de prejuicios o de miradas prejuiciosas sobre ella y se vapulea en las redes sociales y, por supuesto, a las mujeres feministas se las acusa de todo tipo de barbaridades, a mí me gusta reivindicar esa palabra, ¿no?, y ese concepto, ¿no? Como dice la gran pensadora Celia Amorós, conceptualizar es politizar, ¿no?, y por lo tanto hay que darle valor al concepto de feminismo porque tiene una carga política enorme y es la palabra justa, ¿no? No vale utilizar otra, sino que hay que utilizar justamente ese concepto, ¿no? Y desde ese feminismo yo me posiciono ante el mundo y ante la vida. Yo entiendo que el feminismo es, bueno, son muchas cosas. El feminismo es una propuesta, por supuesto, política, un conjunto de reivindicaciones, es un pensamiento. Es decir, me parece que es la construcción de pensamiento más rompedora y valiosa que se ha producido en las últimas décadas y yo diría que en los últimos siglos. Pero además de todo eso, yo entiendo que el feminismo es una ética. Para mí el feminismo es una manera de estar en la vida y de relacionarte con los demás y con las demás. Es decir, el feminismo a mí me da toda una serie de claves para desenvolverme, ¿no?, en mi vida más cotidiana, ¿no? Y desde el feminismo, por lo tanto, yo he intentado llevar a cabo un proceso de, podemos llamar, de deconstrucción personal, ¿no? Cuando me coloco en ese momento que antes os decía, delante del espejo y me planteo qué tipo de sujeto soy, bueno, pues es el feminismo el que a mí me da una serie de claves para, primero, cuestionar mi masculinidad y, segundo, para plantearme cuál es el horizonte hacia el cual yo debo caminar, ¿no? Y desde ese planteamiento está pensado este libro y está hecho este libro. Un libro que está pensado con un lenguaje tremendamente sencillo, divulgativo, es decir, que nadie piense que es un libro sesudo, intelectual o lleno de citas, de referencias de otros autores. No, yo he hecho trabajos de ese tipo, pero este libro tenía un objetivo muy claro que era llegar al mayor número posible de público, de lectores y lectoras, pero muy especialmente lectores, porque creo que es un libro especialmente dirigido a los hombres y que a mí me gustaría que sobre todo leyera a los hombres y que está hecho con la pretensión de extender ese mensaje en un momento en el que efectivamente vivimos en sociedades que podemos calificar como formalmente iguales, es decir, tenemos toda una serie de leyes que con sus luces y sus sombras reconocen la igualdad de derechos, tenemos, bueno, en nuestro país incluso, ¿no?, desde sobre todo principios del siglo XXI, todo un conjunto de instrumentos legislativos que han hecho mucho por la igualdad, pero a pesar de todo eso seguimos viviendo en sociedades donde la igualdad real sigue siendo un horizonte a conseguir, no es una realidad. Y no es una realidad fundamentalmente porque seguimos reproduciendo tres cosas que son esenciales. Por un lado, un sistema de poder y una estructura política que es la estructura del patriarcado, y de nuevo vuelvo a utilizar un concepto que me parece que es el concepto apropiado para definirlo, es el patriarcado que implica ese poder concentrado casi exclusivamente en manos de los hombres, ejercido de manera masculina y donde se parte de una devaluación de las mujeres, de una posición subordinada de las mujeres. Y eso es una estructura que está en las entrañas de nuestras sociedades y que, por lo tanto, atraviesa de manera transversal
lo que supone el poder político, el poder económico, el poder científico, el poder cultural. En segundo lugar, esa estructura de poder se asienta sobre una cultura que es lo que podemos calificar como machismo. Es decir, el machismo es una cultura que nos impregna como seres humanos desde que nacemos, incluso antes, es decir, antes de que seamos seres desde el punto de vista jurídico, personas desde el punto de vista jurídico, ya hemos recibido toda una serie de impactos por parte de la sociedad que nos van transmitiendo una serie de mensajes que responden a esa cultura machista. Y toda esa cultura machista y esa estructura de poder se apoya en un modelo hegemónico de masculinidad que sigue siendo hoy, lamentablemente, la dominante y que es una masculinidad, desde el punto de vista, tremendamente tóxica y de la cual derivan pues mucho, o yo diría que todos los grandes problemas, sufrimiento que siguen teniendo las mujeres en el planeta. Por eso cuando hablamos de violencia de género, a mí siempre me gusta decir que la violencia de género es un problema masculino. Es decir, es un problema que tenemos los hombres, pero que lamentablemente sufren las mujeres, como cuando se habla de prostitución, o cuando se habla de la pornografía, o cuando se habla de la cultura de la violación, o cuando se habla del acoso sexual. Todas esas son situaciones que sufren las mujeres, pero de las que somos responsables los hombres. Por lo tanto, habría que poner el foco en cómo se construyen esas masculinidades, en qué valores, en qué estereotipos, en qué tipo de comportamientos seguimos reproduciendo los hombres, también los chicos más jóvenes, porque si no actuamos sobre eso, difícilmente vamos a acabar con esas situaciones de violencia y de desigualdad, ¿no? Ese modelo hegemónico de masculinidad, pues tradicionalmente a lo largo de los siglos, se ha ido construyendo, yo diría que sobre tres grandes elementos, ¿no? Tres elementos esenciales. Por un lado, la conexión de los hombres con el poder. Los hombres, desde que nacemos, somos socializados para ejercer y tener poder. Lo cual no quiere decir que todos los hombres tengamos poder o que lo tengamos de la misma manera, pero ya el simple hecho de ser hombre ya nos coloca, ¿no?, en una situación ventajosa, por así decirlo, para ejercer poder en la sociedad, tanto en lo público como en lo privado, tanto en el mundo de la política como en el mundo familiar, tanto en el mundo del trabajo como en el mundo de las relaciones de pareja. Esa concepción de la masculinidad vinculada con el ejercicio del poder y de la autoridad, ¿no? Dos cosas que son distintas, pero que en la mayoría de las ocasiones, desde el punto de vista de la masculinidad, van de la mano. Esa especie de, como dice un estudioso de las masculinidades anglosajón, dice que los hombres, por el hecho de ser hombres, nacemos como con una especie de lotería que siempre nos toca. Es la lotería de poder acceder al poder. A unos, por supuesto, les toca el premio gordo, pero a casi todos nos toca la pedrea. Mientras que las mujeres difícilmente os toca ni siquiera la pedrea, cuando estamos hablando de ejercicio del poder, ¿no? Ni siquiera en el pleno siglo XXI en el cual estamos. Vinculado al ejercicio del poder y de la autoridad está el segundo elemento clave en esa definición de la masculinidad hegemónica, que es el ejercicio de la violencia. La violencia o la posibilidad de usar la violencia, que están en esa situación de dominio, de control y de poder, en muchas ocasiones recurre a la violencia para mantenerse en el poder y para reafirmar esa posición de autoridad. Y cuando hablo de violencia me refiero a las múltiples violencias que ejercemos los hombres sobre las mujeres y que van desde la meramente simbólica y que tiene que ver, por ejemplo, con todo ese imaginario que en las sociedades actuales seguimos teniendo sobre las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la sexualidad de las mujeres, en la publicidad, en la música, en las películas, en las series de televisión. Vemos todos los días cantidad de imágenes que suponen un ejercicio de violencia simbólica, porque están transmitiendo un imaginario colectivo en el cual a ella la identificamos con objetos sexualizados, cosificadas. Y desde esa violencia simbólica hasta todas las violencias cotidianas que ejercemos en muchas ocasiones casi sin ser conscientes de ellas. Desde eso que se ha llamado los micromachismos, esos comportamientos pequeñitos que casi no nos damos cuenta de ellos en nuestra vida de todos los días, hasta, por supuesto, las grandes violencias, ¿no?, que acaban en muchos casos en asesinatos de mujeres y todas las que hay por debajo, violencias físicas, psicológicas, económicas, de explotación,
Por eso, ¿no? Y como bien lo subraya además el Convenio de Estambul, que es el gran tratado del Consejo de Europa sobre la violencia sobre las mujeres, que España ratificó y que está en vigor desde el año 2014 en nuestro país, en ese convenio, cuando se habla de violencia sobre las mujeres, se utiliza un concepto muy amplio de violencia. No solamente la violencia de género de nuestra ley del 2004, sino que son todas esas situaciones de explotación, de discriminación y de ejercicio de dominio y de control sobre las mujeres. Los hombres seguimos educados, ¿no? Seguimos siendo educados en ese concepto de control, posesión y autoridad sobre las mujeres, sobre sus cuerpos, sobre sus capacidades, sobre su sexualidad. Y el tercer elemento, o la tercera pata que vendría a dibujarnos ese concepto de masculinidad hegemónica, sería lo que podríamos llamar la negación de lo femenino. La masculinidad, la mayor parte de las veces, no se construye en un sentido positivo, es decir, teniendo muy claro lo que significa ser hombre, sino más bien huyendo de lo que significa ser mujer. De ahí que los hombres, desde que somos unos niños, recibimos una serie de mensajes que nos van diciendo no, tú tienes que comportar como un hombre de verdad, como un machote, y por lo tanto tú no tienes que manifestar una serie de preferencias, gustos, capacidades o habilidades que se identifican con las mujeres. Por eso a los hombres habitualmente no se nos educa para cuidar, no se nos educa desde el punto de vista emocional, se nos considera que nuestro papel tiene que ser justamente el de la ambición, la competición, incluso la agresividad, incluso la violencia. Y eso pues hasta está bien visto, porque eso es lo que nos lleva a que inmediatamente seamos calificados como machotes. Y el que no es un machote es un traidor a su género. De ahí que habitualmente usemos también como insultos palabras como eres un maricón, eres un mariconazo o eres una nenaza. O este tío es un calzonazos, porque no los está poniendo sobre la mesa y está teniendo un comportamiento blandengue y poco masculino. Entonces, todos esos elementos, ¿no?, absolutamente interrelacionados entre sí, configuran finalmente, en muchos casos, no quiere decir que todos los hombres seamos expresamente maltratadores o violentos, o acosadores o violadores, pero sí que dibuja un concepto de la masculinidad que es el que mayoritariamente seguimos reproduciendo en nuestras sociedades, ¿no? Y fijaros que justamente ahora, no sé si el otro día que estuvo aquí Rosa Cobo habló de ello, creo que sí, ¿no?, que estamos viviendo, como ya lo califican algunas feministas, una cuarta ola, ¿no?, del feminismo, pues si nos fijamos en dónde se pone el foco en esa cuarta ola, que fundamentalmente se está poniendo en todas las cuestiones que tienen que ver con el uso, abuso y explotación del cuerpo, la sexualidad de las mujeres, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la prostitución, los vientres de alquiler, por supuesto el acoso, la cultura de la violación, todo ese ejercicio de control y dominio sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Pues justamente todas esas situaciones deberían interpelarnos muy directamente a los hombres y a la parte de responsabilidad que tenemos en que se siga manteniendo un determinado estado de cosas, ¿no? Y esto me lleva a una siguiente reflexión, que es a la reflexión sobre el silencio, ¿no? El patriarcado, yo creo que a lo largo de los siglos se ha mantenido gracias, y esto es una teoría que yo tengo por ahí escrita y más desarrollada, pero yo creo que el patriarcado se ha mantenido fundamentalmente gracias a la suma de dos silencios. Por un lado, el silencio de las mujeres. Es decir, el patriarcado ha insistido siempre en que el lugar de las mujeres era estar calladas. Cuanto más callada, mejor. Cuanto más modositas, mejor. Y todo nuestro imaginario que tiene que ver con lo femenino tiene que ver con ese modelo de mujer, que además luego nos llevaría a la mujer resignada, a la mujer sacrificada, a la mujer entregada a los demás, vamos, el modelo de la Virgen María, por utilizar un referente de nuestra cultura judeocristiana, ¿no? Ese silencio de las mujeres se traduce, bueno, pues, en muchísimos ámbitos, ¿no? El silencio de las mujeres en lo público, el silencio de las mujeres en el poder, el silencio de las mujeres en las relaciones amorosas, ¿no? Recordad, ¿no?, lo que decía Neruda, ¿no? Me gusta cuando callas. Ese me gusta cuando callas, porque estás como ausente, refleja la más perversa mirada del varón sobre esa posición absolutamente ninguneada, ¿no?, podríamos decir, de las mujeres, ¿no? Y fijaros cómo todavía hoy,
cuando socializamos a niños y a niñas, lo hacemos de manera muy perversa sobre ellas en este sentido. Es decir, a las niñas seguimos educándolas para que sean como muy correctas, muy modositas, que estén como muy quietas, muy tal, que no se manchen, que no se rompan el vestidito, que estén respondiendo, ¿no?, a ese canon, ¿no?, que entendemos que es el canon de la feminidad, ¿no? Mientras que a los chicos, efectivamente, entendemos que forma parte de su naturaleza, entre comillas, ¿no?, el ser dinámicos, el ser activos, el moverse, el decir de vez en cuando alguna barbaridad, porque, bueno, de los chicos ya se sabe, ¿eh? Fijaros cómo de esa manera tan simple, ¿no?, y tan compleja al mismo tiempo, seguimos reproduciendo unos esquemas, ¿no?, y unos roles de género. El silencio de las mujeres, decía, por un lado, pero por otra parte también ha habido y hay un silencio de los hombres. Y el silencio de los hombres es el silencio sobre nuestros privilegios y el silencio sobre nuestra posición de comodidad en la que habitualmente hemos estado y estamos por el hecho de ser hombre. Es decir, como yo antes apuntaba, seguramente ninguno, la mayoría de los que estamos aquí, no somos especialmente ni violentos, ni acosadores, ni hemos violado nunca a una compañera, ni hemos tenido una situación de acoso sexual hacia nuestras compañeras de trabajo, pero seguramente en muchos momentos de nuestra vida hemos sido cómplices silenciosos del machismo y hemos pasado por alto muchísimas situaciones machistas que se daban en nosotros mismos o en nuestro entorno. Y nos hemos colocado en una especie de resistencia pasiva, y no hemos ni siquiera señalado con el dedo a aquel que a nuestro alrededor pues efectivamente actuaba como un machista o como un maltratador o como un violento o como un violador o como un putero. Incluso le hemos reído la gracia. No hay que ver más que esos grupos de WhatsApp, ¿no?, de vez en cuando se sueltan tantas barbaridades. ¿Dónde están, ¿no?, las reacciones masculinas frente a esas barbaridades que habitualmente devalúan a las mujeres? ¿Dónde están los hombres reaccionando contra los ataques que las compañeras feministas reciben, por ejemplo, en las redes sociales? ¿Dónde están los hombres posicionándose ante un ejemplo más de violencia contra las mujeres como es la prostitución? ¿Dónde están los hombres poniendo el grito en el cielo por lo que nuestros chicos y chicas más jóvenes están recibiendo hoy a través de la pornografía? A ese silencio me refiero. Ese silencio que, lógicamente, yo entiendo que nos hace cómplices, diríamos que por omisión, de ese patriarcado y esa cultura machista. Por eso, una de las cosas que yo mantengo en este libro y por supuesto que mantengo cada vez que públicamente hablo de estos temas, es que yo creo que ha llegado el momento justo ahora, después de todo lo que hemos ido viviendo en los últimos meses, del 8 de marzo, del Me Too, todas estas reivindicaciones, ¿no?, que han llenado de efervescencia feminista a las calles. Yo creo que ha llegado el momento en que los hombres abandonemos esa resistencia pasiva y esa posición de comodidad en la que estamos. Eso nos obligará, por supuesto, de entrada, como decía también al principio, a ponernos delante del espejo, a reflexionar sobre qué somos y cómo somos, a renunciar, en segundo lugar, a privilegios de los que habitualmente no somos conscientes, a ceder espacios para que esos espacios sean ocupados por mujeres, sobre todo en el espacio público, en el espacio del poder, a asumir responsabilidades que hasta ahora no hemos asumido en un régimen de paridad en el entorno privado, en todo lo que tiene que ver con los cuidados, con los trabajos reproductivos, ¿no?, que siguen siendo una carga penosa para las mujeres, para la mayoría de las mujeres, y nos obligará también a replantearnos ese modelo de masculinidad que nos obliga permanentemente a actuar como machotes y como hombres de verdad. Yo creo que la gran revolución masculina pasaría también por asumir los hombres que somos seres tremendamente vulnerables, frágiles, que no pasa nada porque nos mostremos emocionales, dubitativos, porque compartamos nuestras dudas, nuestros problemas. Es decir, no tenemos que ir de héroes por la vida, como continuamente nos están diciendo esas expectativas de género que tenemos que ir. Somos seres igual de frágiles, de dependientes, de interdependientes, como lo son también las mujeres, como cualquier ser humano. Y creo que por eso justamente los hombres seríamos mucho más felices, tendríamos una vida mucho más plena si nos despojáramos de esas máscaras de la masculinidad
y fuéramos capaces de asumir ese concepto de humanidad que durante siglos hemos estado huyendo de él. Si fuésemos más cuidadosos con nosotros mismos y con los demás, si trabajáramos mucho más nuestras emociones, nuestros sentimientos, si tuviéramos relaciones mucho más sanas, incluso entre nosotros. A veces las relaciones entre hombres son relaciones tremendamente competitivas, esas fratrías viriles donde sobre todo los hombres jugamos a demostrar frente al compañero que soy un tío de verdad y que respondo a las expectativas, pero normalmente son relaciones en las que no hay intimidad, emocionalidad, porque inmediatamente cuando cruzamos esa barrera ya es como que se encendiera ahí la lucecita roja que dirá, mucho cuidado, que te estás convirtiendo en una nenaza. Entonces yo creo que los hombres nos hemos perdido tantísimas cosas a lo largo del tiempo que yo creo que si asumiéramos esta transformación, no es que solamente las mujeres ganarían en autonomía, en libertad, en derechos y, por supuesto, en la tranquilidad de no sentir miedo simplemente por ir en una calle por la noche y detrás de ella ver que viene un hombre, sino que además de todo eso, también nosotros yo creo que seríamos personas mucho más felices, con mayor bienestar, nos suicidaríamos menos, las tasas de suicidio más elevadas se dan entre los hombres, haríamos menos barbaridades como suelen hacer los hombres para demostrar su hombría. Ahí están, por ejemplo, las actividades de riesgo que habitualmente los principales protagonistas de ellas son hombres, los accidentes de tráfico, eso de coger el coche y ponerte a 200 por hora para demostrar, ¿no?, lo machote que eres al volante, En fin, todo ese tipo de riesgos, ¿no?, que asumimos como parte de la masculinidad. El propio cuidado que tenemos con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con nuestra integridad física, porque como somos los héroes y somos imbatibles, pues como que no aceptamos bien que nuestro cuerpo pues también es frágil, es débil, puede sufrir enfermedades, carencias, ¿no? Y no pasa nada por asumirlas, por reconocerlas. ¿Cuántas veces habéis visto a un hombre reconocer, por ejemplo, que está deprimido? Pues difícilmente, ¿no?, un hombre reconoce que está deprimido, y mucho menos se somete a un tratamiento, ¿no?, para salir de ese pozo. Y esa incapacidad para gestionar nuestras emociones, pues en muchas ocasiones hace que eso desemboque en ira, en violencia, en frustración, en relaciones tóxicas con nuestras compañeras. Por eso yo creo que tan urgente, tan importante trabajar con los hombres, trabajar en esa revisión de la masculinidad, hacerlo desde el feminismo y con las propuestas que plantea el feminismo, porque yo creo que el objetivo es compartido, ¿no?, compartido por todos y por todas, ¿no?, tener unas sociedades mucho más justas, más equilibradas, más sostenibles, ¿no? Este planeta se está convirtiendo en algo insostenible por un modelo productivo, económico, neoliberal, que tiene como punto de referencia un modelo de masculinidad ambicioso, competitivo y absolutamente depredadora. Depredadora de los recursos naturales, depredadora de las mujeres, depredadora de los más débiles. Y frente a eso, el feminismo tiene un programa político emancipador de las mujeres y de los hombres. Por lo tanto, yo creo que haríamos bien todas y todos en escuchar lo que nos están diciendo nuestras compañeras feministas, en ponernos delante del espejo y en ponernos manos a la obra, porque es que nos va la vida en ello. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Octavio, porque viene bien que un hombre diga todo esto porque refuerza lo colectivo, refuerza el pensamiento colectivo y nos da fuerzas a hombres y a mujeres para seguir adelante y saber que un mundo mejor es posible, que una sociedad mejor es posible. Así que muchísimas gracias y ahora lo que sí podemos hacer es que quien quiera intervenir, hacer una pregunta o una reflexión en voz alta, pues tiene en este momento la palabra. Sí. Perfecto. Alicia, tenemos micrófono, ¿no? Bueno, buenas tardes. Felicidades, Octavio, por tu ponencia. Me he quedado embobada.
Da gusto escucharte, pues ya está aquí toda la tarde, toda la noche. Tengo una pregunta y me gustaría contar 2 anécdotas. Sí. Yo soy psicóloga, trabajo en igualdad. Sí. Hago talleres con mujeres, con chicos, con hombres, no directamente con hombres, pero bueno. Quería preguntarte en primer lugar si para trabajar el tema de las nuevas masculinidades, porque últimamente me está llegando eso, ¿no? La necesidad de que tengamos modelos masculinos, como profesionales masculinos para trabajar esas nuevas masculinidades. Si es absolutamente necesario. Me genera a mí esa duda. ¿Lo de tener referentes o...? Sí, referentes masculinos para trabajar esas nuevas masculinidades. Vale. Yo realizo talleres en ciclos formativos, algunos muy masculinizados, es decir, todo de hombres, los ciclos de electromecánica y demás, y llevo varios años y sí es cierto que he visto como una evolución, que me reciben de manera diferente, que al principio era como un boicot a la psicóloga que viene a dar el taller, ahora ya está todo más suave, evito hablar de violencia, pero siento que llego, ¿no? Y que reciben el taller muy bien. Pero me pregunto, ¿seré el modelo adecuado para ello? Y la anécdota que quería contar era que tú hablas mucho del tema del espejo simbólico, ¿no? Sí. Y me acabo de acordar de una anécdota real, trabajando con unos chicos en unos talleres que realizamos con chicas y con chicos jóvenes, concretamente en el grupo de los chicos. Este era el grupo de chicos. Está aquí mi compañera Mari Carmen, no sé si te acordará. Yo trabajo con ellos la autoestima y me encanta trabajar con el espejo real, ¿vale? Recuerdo que hicimos un ejercicio, el mismo ejercicio que hacemos con las chicas, no exactamente el mismo, lo hacíamos con los chicos, ¿no? Y es un ejercicio para bajar al cuerpo, para conectar con las emociones, para trabajar el sentir. Y recuerdo que un chico decía, pero maestra, ¿me tengo que quitar la camiseta? Y yo le decía, no estamos en el gimnasio, es un ejercicio de sentir, vamos a... No puedo. Y bueno, se tuvo que quitar la camiseta, no podía trabajar frente al espejo la emoción, el sentir y la autoestima sin vestido. ¿No? Esa es una. Al final hizo el ejercicio. Y la otra es que estoy muy contenta porque ayer tuvimos un taller tenemos un taller en igualdad, que aquí tenemos muchos talleres. Tenemos un taller que se llama 9 lunas, que va dirigido a embarazadas y sus parejas, que lleva 4 años en funcionamiento, y el primer año hicimos un taller de porteo, de sistemas de porteo, al que acudieron pues unas 30 mujeres. Yo estaba preocupada porque 30 mujeres, queremos la participación activa de los hombres. Y en medio de todas esas mujeres acudió un papá. Cuando entró en la sala y vio tantísimas mujeres, salió a la calle y dijo que se iba. Yo tuve que salir a la calle, le busqué, por favor, entra, que esto es bueno para ti a nivel psicológico, que yo soy psicóloga de verdad, que esto es bueno. Total, entró. Ayer volvimos a repetir el taller, eran 18 parejas. 18 hombres acudieron al taller y participaron de una manera activa. Entre ellos estaba ese papá que hace 4 años salió, había vuelto a ser papá y fue de los primeros que llegó, ¿no? Entonces una nota de luz, ¿no? Sí que es cierto que es un momento muy sensible donde existen tasas muy elevadas de divorcios cuando existe la paternidad. Pero bueno, es un momento muy sensible donde podemos quería compartir con vosotros esa anécdota, sobre todo contigo. Muchas gracias. A ti. Bueno, muchas gracias por compartir esas reflexiones y por tu trabajo, que me imagino que está haciendo mucho bien, ¿no? Para toda esa gente con la que trabajas, ¿no? Varias cosas en relación a todo lo que me has comentado y a la pregunta, ¿no? Primero, cuando hablas ha utilizado el concepto de nuevas masculinidades, ¿no? Y aquí me vais a permitir que abra un pequeño paréntesis, ¿no? Yo soy muy crítico con ese concepto, aunque efectivamente yo lo he utilizado en ocasiones. Normalmente cuando voy a algún acto es muy fácil, ¿no? Que te lo bauticen así, ¿no? Conferencias sobre nuevas masculinidades, ¿no? O trabajas sobre nuevas masculinidades, ¿no? Pero soy crítico con ese concepto por 2 cosas, ¿no? Primero, porque me da la sensación de que en algunos espacios, en algunos ámbitos,
se está convirtiendo con una especie de etiqueta facilona y con una especie de carro al cual se están subiendo algunos, pero sin que realmente suponga un compromiso auténtico y real con la transformación de esta sociedad, ¿no? Entonces, me da la sensación de que en muchos casos los hombres se acogen a esta etiqueta de nueva masculinidad como un elemento más que le da, por así decirlo, prestigio social, añadido al que ya tienen. Pero se quedan muy en esa superficie, es decir, bueno, yo soy un hombre comprometido con la igualdad, ¿no? Y luego inmediatamente te dicen, yo le ayudo a mi mujer, y ya cuando te dicen, yo le ayudo a mi mujer, ya dices, tú no eres nueva masculinidad, tú eres viejísima, ¿no? Masculinidad, ¿no? Claro. Entonces, por ahí me da un poco de, ¿no?, de prevención, al menos el término. Y luego, porque en todo caso, bueno, pues esas nuevas masculinidades yo creo que no existen todavía. Es decir, estamos algunos en proceso de transformación, de reflexión, de cambio, ¿no? Pero es cuando utilizas ese término, es como si ya hubiésemos llegado a un objetivo, ¿no? Decir, no, ya tenemos aquí los nuevos hombres y estos son. No, yo no sabría identificarte ni cuáles son ni dónde están. Entonces, es un término que yo últimamente prefiero no utilizarlo en demasía, o al menos tratar de analizarlo críticamente, ¿no? El tema de los referentes, yo creo que sí que es muy importante, sobre todo pensando en determinadas edades. A lo mejor para alguien más adulto, quizá el tema de los referentes, aun siendo importante, no sea tan relevante. Pero, por ejemplo, si yo pienso en chicos adolescentes, ¿no?, que viven tan pendientes, ¿no?, del entorno, ¿no?, de sus iguales, y piensas en cuáles son los referentes que siguen recibiendo hoy mayoritariamente, pues te das cuenta que faltan justamente otros modelos de chicos y de hombres en general, ¿no?, que no respondan a ese modelo del depredador sexual, del deportista competitivo, ¿no?, del chico malote, ¿no?, que vemos repetidamente en las películas, en los vídeos y en todos los productos que consumen, y no hablemos ya del porno, ¿no?, que eso ya sería la exageración elevada a la enésima potencia, ¿no? Entonces, claro, sería muy importante, y yo esa es una sensación que he tenido cuando, por ejemplo, he ido a un instituto a hablar de estos temas con chicos y chicas, me di cuenta que las chicas empiezan ya a manejarse con otros referentes. Incluso tú vas hoy, por ejemplo, a una librería y te encuentras ya muchísimos libros dirigidos a chicas donde ellas tienen referentes de mujeres empoderadas, mujeres valientes, mujeres científicas. Es decir, tienen otros espejos en los que empiezan a poder mirarse. Pero en el caso de los chicos, yo lo que veo es que siguen mirándose, por utilizarlo del espejo, en los mismos espejos de siempre. Y sobre todo en las edades de la adolescencia, de la preadolescencia. Y ahí es muy complicado encontrar modelos alternativos. Porque, claro, es que no los ves por casi ningún sitio, ¿no? O ves referentes que en el caso de los chicos jóvenes pues les dicen poco, ¿no? Porque a lo mejor son gente del mundo más intelectual o del mundo político, pero estaría muy bien, no sé, que en el mundo de la música, que en el mundo del cine, en el mundo del deporte, ¿no? Fijaros el mundo del fútbol, ¿no?, con la potencia socializadora que tiene tan grande, ¿no?, entre los chicos, ¿qué modelo nos ofrece, ¿no?, el mundo del fútbol? Me refiero al mundo profesional y de los que ganan millones, ¿no? Bueno, están lanzando un mensaje de la masculinidad más hegemónica, más tradicional, ¿no?, donde por supuesto no hay futbolistas gays, ¿no? Esa es ¿no?, eso es como la especie de la prueba del algodón. Claro, no hay públicamente reconocidos, ¿no? Simplemente por razón de estadística tiene que haberlos, pero no los hay. Porque claro, es un mundo absolutamente masculinizado en el sentido de ser terrible del término, ¿no? Entonces, claro, los chicos jóvenes se construyen con esos referentes. Entonces, claro, tendríamos que hacer el esfuerzo desde las instancias educativas, por ejemplo, ¿no?, los medios de comunicación, de tratar de ofrecer, ¿no?, otros imaginarios, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, te cuento algo, bueno, os cuento a todas y a todos, ¿no?, una experiencia que me parece muy interesante, que se está forjando en esta semana y que va a culminar este próximo fin de semana en Madrid. Es una campaña que no sé si la habéis seguido por redes, que se llama Soy un 365, que es una campaña que trata de promover la visibilidad de hombres que están por la igualdad, ¿no? Entonces, ahí han participado desde un rapero que es el Chojín, hasta, por ejemplo, y esto ha sido muy interesante en la campaña, Alfred García, que lo recordaréis, fue el chico de Operación Triunfo del año pasado, que tenía y tiene tantos seguidores y seguidoras. Bueno, pues Alfred
se ha comprometido con esta campaña, ha hecho un vídeo de apoyo a la campaña, y además personalmente se ve como un tío muy comprometido con estas cosas. Y claro, eso ha tenido un impacto enorme, porque de repente se colgaba el vídeo de Alfred de Operación Triunfo en Instagram, en Twitter o en Facebook, y tuvo pues no sé cuántos millones de visitas en apenas minutos, ¿no? Entonces fue importantísimo que estuviera Alfred García diciendo, no, yo soy un hombre, soy un chico joven, pero me parece una barbaridad, por ejemplo, que en el mundo de la música, ¿no?, pues los tíos tengamos dominio, que en la orquesta la mayoría seamos tíos, y lanzando determinados mensajes, ¿no? Pero es cierto que cuesta mucho trabajo encontrar esos referentes, ¿no? Y entonces tendríamos que hacer ese esfuerzo, y creo que es el papel justamente, ¿no?, que los hombres que estamos en esta historia deberíamos asumir, sería muy especialmente dirigirnos a los hombres y a los chicos, ¿eh? Muchas veces se ha cuestionado, y lo mismo la pregunta saldría más adelante, ¿no? ¿Cuál es el papel de los hombres en el feminismo, ¿no? Pues lógicamente yo no creo que los hombres tengamos ni que darles lecciones a las mujeres, ni que asumir el protagonismo en el movimiento, sino que yo creo que muy especialmente los hombres tendríamos que trabajar con otros hombres y con otros chicos, justamente porque en ese contexto de iguales, pues supongo que ese acercamiento sería quizás más fácil, más rápido, y se generarían otro tipo de espacios, ¿no?, que si de repente llega pues una mujer que se califica como feminista, pues de repente va a haber una buena parte de los chicos que se van a poner como a la defensiva, ¿no? Decir, ya viene esta, ¿no?, a soltarnos, ¿no?, su rollo. Mientras que si va como hombre, a mí de hecho me ha pasado en muchísimos contextos, ¿no?, pues yo creo que tendríamos que trabajar justamente ahí, ¿eh?, dirigir el trabajo ahí. Pero si es un hombre de igual a igual, también está saliendo, como tú has comentado antes, de nenaza, oye, que pusiste o y tal, y terminarán llamándole maricón. Sí, bueno, claro. Como más sí, pero fíjate. Público que recibiera ese mensaje, que claro. ese mensaje. Pero eso que tú dices, la sensación que yo he tenido, ¿no?, la experiencia que yo he tenido es esa primera reacción, es eso, una primera reacción, pero yo creo que cuando vas trabajando con ellos, lo que pasa es claro que no nos engañemos, a veces este trabajo en la instancia educativa se reduce a que tú das un día una charlita y ya está. Eso no se puede hacer así. Esto tiene que ser un trabajo de todos los días. Es decir, esto tendría que ser tan importante como enseñar matemáticas o como enseñar lengua. Lo que pasa es que, y este es otro problema, nuestro sistema educativo todavía no se ha tomado en serio esto, ¿eh? Entonces, en ese trabajo continuado, yo sí que intuyo y he querido ver en algunos momentos que una vez que pasas esas primeras resistencias y reacciones defensivas, luego hay un momento en el que ellos van un poco reelaborando determinadas cuestiones, sobre todo cuando tienes la oportunidad de trabajar con ellos cosas muy del día a día, ¿no? De ponerlo eso delante del espejo y decir, pero tú no te das cuenta de esto, ¿no? Y yo creo que, pero claro, tienes que tener tiempo y tienes que tener recursos para hacer ese trabajo con ellos, cosas que ahora mismo me temo que no se está haciendo, ¿eh? Y a mí me parece fundamental, ¿no? De hecho, en la última reforma que se ha hecho de la Ley contra la Violencia de Género andaluza, se ha conseguido introducir un par de párrafos o tres donde ya se hace alusión expresa al trabajo con hombres, y especialmente con hombres jóvenes. Y se incluye en la ley que una medida preventiva esencial debe ser justamente trabajar con los hombres todas estas cuestiones, ¿eh? Entonces, aunque sea meramente simbólico el que esté ahí en la ley, pero a mí me parece muy importante porque puede ser el punto de partida, si efectivamente las instituciones se lo toman en serio, para que empecemos a desarrollar otro tipo de trabajo, ¿no?, en los institutos, en los colegios, a todos los niveles, ¿eh? Porque si no, me temo que esto no va a cambiar, ¿eh? Eric Pescador en el Congreso dijo que él trabajaba con chicos, sí, y que veía resultados muy rápidos, que en 6 meses veía resultados rápidamente. Pero claro, es que... Pero necesitas eso, que se haga el trabajo, que se haga con tiempo, que se haga con determinadas condiciones. Claro. Con continuidad. Claro. Bueno. Eso es fundamental, ¿no? Yo tengo un hijo y 2 yernos. Sí. Bueno, nada que decir de ninguno de los 3 porque son estupendos en ese sentido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mi hijo, que el que ha dependido de mí su educación, sí, yo cuando era adolescente, yo sí notaba esa reticencia. Claro, claro. Porque, claro, estaba muy influenciada también por el grupo. Totalmente. Él no podía, si yo en casa le marcaba unas pautas a seguir, sí. igual que, Claro. que si hubiera sido una hija,
que también tengo hija, evidentemente, él se resistía con uñas y dientes. Sin embargo, él ahora mismo está casado, tiene hijos, y él en casa pues es igual que su mujer, igual. Los dos trabajan fuera, los dos se encargan de los hijos, se encargan de las labores de las casas. Quiero decir que esas cosas que tú inculcas, bien sea en el colegio, en el instituto, o bien sea en casa, quedan ahí latentes y algún día afloran cuando ya su personalidad esté hecha, no estén tan influenciados por el entorno, por el grupo con el que se relacionan, y sin embargo después eso aflora, porque yo lo veo en el día a día, ¿sabes? Sí, vamos, yo tengo un hijo adolescente, tiene 16 años, y efectivamente él desde pequeño, él ha tenido como una educación con todos estos temas muy presentes, y efectivamente yo sí que en estos últimos años noto como una actitud como muy a la defensiva, porque efectivamente ellos tratan de seguir pues lo que hace su fratría, ¿no? Que en esa edad es tan importantísimo, ¿no? Entonces ahora mismo está en esa etapa de cómo... Pero efectivamente yo quiero entender, ¿no? Quiero suponer que es un poco lo que tú dices, ¿no? Creo que ellos, los que han ido asumiendo, no tanto por el discurso, sino por la práctica cotidiana, una serie de referencias en su entorno más cercano, yo creo que eso está ahí, ¿no? Y una vez que pasa este sarampión, que se cura con la edad y con el paso del tiempo, pues creo que eso está ahí y aflora, ¿no? Y luego, en relación a algo que comentaba la compañera y que antes se me ha pasado a comentar, y al hilo de lo que tú decías, también es cierto que un punto de inflexión para muchos hombres es, por ejemplo, el ejercicio de la paternidad. Sí que es cierto que hay, y varios estudios que se han hecho sobre este tema demuestran que en las generaciones actuales hay muchos hombres que cuando se enfrentan en una pareja, en un matrimonio, al hecho de tener hijo o hija y vivirlo de una determinada manera, eso es como la llave que a algunos hombres les lleva, quizás algunas veces de manera obligada y otras veces más consciente, a cambiar muchísimos esquemas, ¿no? Y claro, puede ser una vía, ¿no?, de transformación, ¿no?, personal y en el ámbito de la pareja, el ejercicio de la paternidad, ¿no? Aunque también aquí yo enlazaría lo que decía antes sobre las nuevas masculinidades. También aquí últimamente hay un discurso, es decir, el sistema capitalista en el que estamos, si por algo se caracteriza, es por ser absolutamente rápido en apropiarse de aquello que le puede servir para crear nichos de mercado. Entonces yo entiendo que el sistema ha encontrado ahora un nicho de mercado fantástico en todo esto que tiene que ver con las nuevas paternidades. Entonces vemos permanentemente anuncios de padres maravillosos cuidando a los niños, paseándolos por los parques, y todos son fantásticos, la familia happy, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y yo a veces creo que ese discurso se queda en esa superficie, porque claro, si ser un buen padre o asumir la corresponsabilidad significa pues bañar al niño, sacarlo a pasear y asumir esas partes como más gozosas y satisfactorias de los cuidados, pues me parece que poco hemos hecho. Si la responsabilidad de esos trabajos sigue siendo en gran medida de la madre, en el sentido de quién tiene que llevar el control y la responsabilidad de todo eso, sigue siendo de ella, o si por ejemplo otro tipo de cuidados que tienen que ver con lo privado, con lo doméstico, con lo familiar, nosotros los consideramos todavía ajenos, pues me parece que todavía no hemos hecho una transformación real, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sigue cuidando mayoritariamente a las personas mayores? ¿Quién sigue cuidando a las personas dependientes? ¿Quiénes se piden excedencias en los trabajos para asumir ese tipo de responsabilidades? Entonces, cuando yo veía que los mismos padres que pasean a los niños por el parque y cuelgan luego la foto en el Instagram para decir que bueno soy, asumen, ¿no?, de manera paritaria, ¿no?, esos espacios y esos tiempos, pues entonces yo entenderé que las cosas están cambiando realmente, ¿no? Porque si no me parece que de nuevo los hombres volvemos a entrar en ese terreno de ese protagonismo y de ese prestigio, que ahora ya, además de ser magníficos profesionales, magníficos hombres públicos, además ahora somos magníficos padres, y encima se nos tiene que reconocer y se nos tiene que premiar, cuando simplemente estamos haciendo lo que deberíamos haber hecho siempre, y lo que las mujeres y nuestras madres han hecho, y nunca nadie se lo ha reconocido, ni se lo ha premiado, ni se lo ha pagado. Y ahora de repente, porque nosotros lo hacemos, ya es como que merecemos portada en los periódicos. Pues no es un heroísmo, es asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde, ¿no?
Yo quisiera, aprovechando que estoy en la mesa, me voy a colar a Esther y voy a hacerte una pregunta. Sí. Al hilo de cuando tú ibas elaborando todo tu discurso, a mí se me iban viniendo a la cabeza momentos de mi vida, Sí. desde adolescente, todas las etapas que he ido pasando, con muchas anécdotas, como contaba Alicia, de mi vida personal y de lo que he visto en el exterior. Como mujer que he vivido eso y he vivido la transformación social, veo que todavía las mujeres estamos en inferioridad como ciudadanas a nivel de derechos, pero no puedo obviar que desde el momento en que yo tengo uso de razón y me identifico con lo que soy, pues he visto una evolución enorme. No podemos pensar en la reunión que tenemos aquí con un hombre identificado con el feminismo, con muchas mujeres identificadas con el feminismo, cuando en aquel momento, por supuesto, no se sabía ni lo que era el feminismo. Entonces, a pesar de las carencias, hemos evolucionado. Y yo te pregunto a ti, desde que tú estás identificado con todo esto, ¿has visto una evolución en el mundo de los hombres que nos ha hecho mejorar algo? Aunque, claro, las lagunas pueden ser tremendas, ¿no? Pero, ¿ves que ha cambiado algo en el mundo masculino? Vamos a ver. Por supuesto comparto lo que dices, es decir, que tampoco yo quiero hacer aquí un discurso catastrofista, ¿no? Ni terrible, ¿no? Claro, por supuesto que hemos avanzado y por eso cuando recordaba a mis abuelas, pues si mis abuelas, ¿no?, hubieran vivido este mundo, pues imaginaros, ¿no?, el salto, ¿no?, que se ha dado cuantitativo, cualitativo, ¿no? Por supuesto que se ha avanzado en derechos, se ha avanzado en reconocimiento, en igualdad de oportunidades. Las aulas universitarias están ahora mayoritariamente ocupadas por mujeres, ¿no? En la Facultad de Derecho pues tengo más alumnas que alumnos habitualmente, y además suelen sacar mejores notas, pero lo que a mí me sigue escamando, por así decirlo, es que todavía, pues eso, las estructuras de poder, la cultura, todo eso que sirve para definir lo que es una sociedad, sigue estando muy, muy en manos de hombres, de lo masculino y de la visión masculina del mundo, ¿eh? Es decir, hemos conseguido que las mujeres se vayan incorporando al poder, no están todavía en condiciones de paridad, pero me da la sensación de que no hemos conseguido transformar cómo se ejerce el poder, ¿eh? Hemos conseguido que las mujeres sean mayoría en determinados títulos universitarios, pero hemos sido incapaces todavía de romper determinados techos de cristal que tienen que ver con aquellas posiciones de la cúspide, de la jerarquía, que se siguen resistiendo a que estén ocupadas por mujeres. Y salvo que utilicemos acciones positivas o instrumentos que obliguen a que allí haya mujeres, vemos que esto no cambia. Porque si esto sigue el ritmo que va teniendo, pues pueden pasar otros siglos y sin que la situación haya cambiado, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto donde yo veo que sí, que hemos avanzado, pero que por otro lado me da la sensación de que las estructuras están inamovibles o bastante inamovibles, por supuesto que hay hombres que han ido cambiando. Pero a mí me da la sensación que en los últimos tiempos empieza a haber un sector, no sé si muy mayoritario, pero sí como mínimo muy ruidoso, de hombres que se han colocado a la defensiva, ¿eh? Y ese es un poco el miedo que a mí me da en el momento presente, ¿eh? Hay hombres que están reaccionando como sintiéndose víctimas, los ofendidos, los perseguidos de todo lo que está suponiendo el movimiento feminista, las leyes de igualdad. Y entonces, si te metes en las redes sociales, pues ahí ves un movimiento incluso muy organizado, diría yo, de ataques permanentes y muy consistentes contra las mujeres, contra el feminismo, y asumiendo ese papel del hombre como víctimas de lo que está pasando, ¿no? Dicen, no, es que estas van contra los hombres, es que esto es una guerra contra los hombres, el feminismo, las feminazis, ¿no? Lo que van es contra nosotros, ¿no? La ley de violencia es una ley contra los hombres, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos en un momento tremendamente interesante porque están pasando cosas muy interesantes en el mundo para poder aprovechar el tirón que ahora mismo tenemos, pero al mismo tiempo tenemos ese otro lado tremendamente complicado y perverso de todos esos sectores masculinos que están operando desde la resistencia al cambio y desde una posición muy reaccionaria. Y ahí tienes desde intelectuales que un domingo sí, otro también,
te escriben artículos Javier atacando el María. feminismo, etcétera, etcétera, Es un castigador. hasta determinados políticos, incluso partidos, que las encuestas dicen que pueden tener incluso algún escaño en las próximas elecciones en Andalucía, que dice que están literalmente, ¿no?, en contra del feminismo y del género, etcétera, etcétera. O tienes a los obispos diciendo que el género es una ideología, o, bueno, muchísimos sectores o determinados sectores de la sociedad que todavía tienen un poder muy evidente, que están ofreciendo ahí una tremenda resistencia, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese momento donde hay muchos hombres que están, como yo antes apuntaba, en esa resistencia pasiva, ¿no? Decir, bueno, yo estoy por la igualdad tal, pero yo de aquí no me muevo, no me posiciono, no digo nada, porque esto, claro, me coloca en una posición incómoda. Y luego están esos que quiero pensar que son los menos, pero que son como muy ruidosos, muy organizados y muy militantes, ¿no? Y luego hay otros muchos, pues que yo creo que viven ahí en una especie ahí como de limbo, ¿no?, donde se limitan a reproducir lo de siempre y no se hacen grandes cuestionamientos, ¿no?, sobre su lugar, ¿no?, ni sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, a mí la sensación que me da, sobre todo cuando trabajo con chicos jóvenes, cuando mis alumnos de la facultad o cuando voy a algún instituto, es sobre todo la sensación, en el caso de ellos, que una gran mayoría están como completamente desubicados. Es decir, yo creo que están viviendo un momento en el que, claro, reciben mensajes tan contradictorios. Es decir, por un lado, están viendo todo el día porno, que les dice, oye, no, es que el porno es apología casi de la violación. Pero por otro lado están viendo, ¿no?, que el país entero se moviliza contra la sentencia de la manada, ¿no? Es decir, yo creo que están recibiendo toda una serie de mensajes donde además la mayoría de ellos no se dirigen singularmente a los hombres como responsables de muchas acciones, y entonces me dan la sensación que están como muy perdidos, y entonces ante esa sensación pues muchos se agarran pues al rol de siempre y a la seguridad que les da responder a los esquemas de siempre, ¿no? Mientras que ellas, por el contrario, con sus contradicciones y con sus complejidades y con sus luchas, pues sí que las veo que van progresivamente teniendo más claro pues lo que está bien, lo que está mal, lo que tienen que decir que no y hasta dónde deben llegar, y asumiendo pues que el feminismo representa determinados valores, ¿eh? Ese es un poco el panorama que yo veo con respecto a la situación de los hombres. Le vamos a dar la palabra a Esther, que me he colado. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, yo en verdad vengo porque soy un poco fan tuya, desde que Félix Álvarez, de Sufre, que es amigo tuyo, mi querido amigo Félix, me habló de ti y me regaló tu libro. Ah, bueno. O sea pues que, nada, por favor, léelo. Se lo agradeceré a Félix toda la Sí, vida. por favor. Luego se lo diré. Porque me lleva hablando, o sea, realmente y sinceramente no te conocía. Ajá. Me lleva muchos años en Chile, sí, que me lleva 7 años, entonces claro, conozco mucho el movimiento feminista en Chile, pero yo soy de 2 hermanas. Ajá. Y al llegar hace 2 años aquí, pues conozco a Félix y tienes que conocerlo. Además nos coincidimos con Irene Ramos Zafra, que también es de Córdoba, sí, su mamá es de Córdoba, y la verdad que digo, bueno, y cuando hoy Charo me ha mandado, digo, que tengo que conocerlo, que yo venía de Cuevas de San Marcos y me iba justamente para casa de Félix a un taller mañana Así que la verdad que súper agradecida de escucharte, porque te escucho y es como un sueño, ¿sabes? Porque para mí, no, en serio, es que las que estamos en la lucha, los que estamos en la lucha con esto, que encima es como una lucha, ¿sabes? Como que venga, que se puede. Y te escucho y es como una ola, porque para mí esta cuarta ola no es la ola, para mí tiene que ser un tsunami. Claro. Tiene que ser un tsunami, o debería de ser un tsunami, para que todas nuestras conciencias se cambien. Aparte de eso, agradecerte, insistir, tenéis que comprar el libro, que no es que no me ha pagado, por favor, porque además es cortito y tiene unos mensajes súper buenos que de hecho yo ya los he utilizado, con tu permiso, sí, claro, en los talleres. Claro. Yo te voy a contar una reflexión que me ha pasado este fin de semana, que he podido participar dentro de la Feria de Empresarias de la provincia de Sevilla, ajá, aquí en la Diputación. Y entonces, claro, Feria de Empresarias, ¿quién va? Mujeres. Claro. Los hombres no tienen cabida dentro de las mujeres que seamos empresarias para vender nuestros productos. Claro, no se sienten. Claro, entonces yo decía, ¿dónde están los hombres? Somos empresarias, sí, género empresario, pero bueno, estamos también vendiendo no solo moda, estamos vendiendo también formación, estamos vendiendo eventos, estamos vendiendo. Entonces, es un punto súper importante
Yo, claro, obviamente, es la primera vez que me invita, digo, a ver si me voy a poner muy crítica, y la Diputación de Sevilla decía, a ver, pero bueno, es que tenemos que ser conscientes de que, tenemos que hacer un llamamiento con el lenguaje o de cualquier forma, porque poniendo feria de empresarias solo llegan mujeres. Claro. Y era increíble que están llamando a los CADE, están llamando... Entonces, ¿qué está pasando? Y cuando yo llegué de Chile aquí a ser ya empresaria, que de hecho yo adoro a estas mujeres de la Delegación de Igualdad, que fueron las primeras que me dieron esa oportunidad, y de ahí ha sido todo muy potente, y te voy a mostrar un juego que he diseñado de mujeres, porque son virtudes y fortalezas, género femenino, con lo que mujeres dentro de la psicología positiva. Y cuando yo llegué, yo digo, bueno, ¿a dónde me tengo que apuntar? Pues a la Asociación de Empresarios, de dos hermanas. Y yo ahí me sentía incluida, porque siento que, claro, como el lenguaje, no voy a decir, no, es que para mí no es, porque yo no me voy a sentir empresaria. Entonces, ¿cómo abarcamos esto, Octavio? Es que a veces como que no sé, yo sé que hay que ser muy pesadas con el lenguaje, que tenemos que, pero es como damos ese mensaje en las redes sociales, que es lo que hoy por hoy es la que más fuerza tiene. Totalmente. Y de verdad, encantada de escucharte. Nada, gracias a ti. Y gracias a Félix, que nos puso ahí en la... Yo siempre digo que cuando se lo leía hace ya mucho tiempo a Marcela Lagarde, pues me encantó lo que ella decía del feminismo. Decía Marcela Lagarde que el feminismo es un don, por la capacidad que tiene de ofrecerte, ¿no?, en el sentido positivo, y representa la palabra don, ¿no?, de todo lo que te ofrece del sentido positivo, ¿no? Y sin duda, yo antes cuando hablaba de lo del feminismo y por qué mi lugar en el feminismo, una de las cosas más fantásticas que me ha ofrecido el feminismo a lo largo de todos estos años es vivir determinadas experiencias con determinadas personas absolutamente enriquecedoras. A veces, por eso enemigos del feminismo, parece que lo del feminismo es como una especie ahí de ogro, ¿no?, y una cosa absolutamente aburrida, estas pesadas del feminismo, estas histéricas, cuando el feminismo tiene muchísimo de alegría, de compartir, ¿no?, esa idea de la sororidad, ¿no? Y entonces recuerdo que lo que cuentas tú de Zufre, la primera vez que yo estuve en Zufre fue justamente porque Félix trabajaba con un grupo de mujeres mayores del pueblo, mujeres de 70, 80 años incluso algunas, y entonces yo me acuerdo que me fui una tarde allí con ellas y me acuerdo que les estuve contando la historia de Clara Campoamor, de la que, bueno, algunas habían oído hablar, tal, pero tenían muy vagas referencias, ¿no? Y entonces yo recuerdo aquella experiencia, ¿no?, en aquel contexto, con aquellas mujeres, hablando de Clara Campoamor, ¿no?, del tema del voto, que fue de esos momentos, ¿no?, como iluminadores, ¿no?, que se te dan en la vida y dicen, no, es que aquí es donde está la esencia, ¿no?, de todo esto, ¿no? Es que por aquí es por donde yo tengo que seguir, ¿no? Y aquello para mí fue como muy nutritivo, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Fue una especie de ahí de revelación, ¿no? Y fue justamente en Zufre, ¿no? Lo que tú dices del tema de los empresarios, tal, claro, yo es que creo que uno de los principales problemas desde el punto de vista de la igualdad de género tiene que ver con que todavía no reconocemos a las mujeres no ya simplemente el poder, sino la autoridad y el prestigio. Entonces, seguimos teniendo un mundo absolutamente androcéntrico desde el punto de vista de lo que consideramos importante, relevante, productivo y enriquecedor. Y eso lo seguimos transmitiendo, lamentablemente, en el sistema educativo, en los mensajes sociales. ¿Cuántos referentes femeninos estudian nuestros chicos y nuestras chicas? De todo, de literatura, de filosofía, de científicas, de mujeres triunfadoras, empresarias, mujeres y ciencia, ¿no? Tenéis aquí el calendario. Entonces, claro, con esos imaginarios es imposible construir un modelo de sociedad donde tú como hombre reconozcas a una mujer como equivalente en una posición que tenga que ver con el trabajo, con lo público, con el poder, con la autoridad científica. Y ese es un trabajo que, bueno, se han hecho cosas, no te voy a decir que no, pero creo que todavía hoy, yo lo detesto cuando le pregunto a mis alumnos y alumnas en la facultad por sus referencias, ¿no? Y es que siguen sin bueno, y todos los estudios que hay por ahí, pues un libro de literatura universal, pues le dedica a la escritora, pues no sé, si un par de párrafos.
Y una cosa que es súper importante, también lo pongo en clave, este verano también fue la primera vez que fui al Museo del Prado, que va a ser a los 400 años. Vamos a encontrar alguna obra de alguna mujer, pero nada. O sea, ¿cómo vamos a vanagloriar el 400 aniversario de solo hombres? Claro. O sea, tampoco es que me ponga ahora en contra del arte, pero... No, ese tema es esencial. Claro, pero es muy significativo. El tema de la cultura. Yo soy parte de la Asociación Clásica y Moderna, que es una asociación que trabaja por la igualdad de género y la cultura. Y una de las insistencias de esa asociación es justamente en que en la cultura haya presencia femenina y otros relatos sobre la vida, sobre el mundo, a partir de la mirada de mujeres creadoras, que siguen sin estar presentes o de manera muy minoritaria. Es decir, no sé, las directoras de cine en España no llegan ni al 10%, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos ahí un sesgo ya tremendo. Lo que tú dices del Museo del Prado. Creo que fue 2 años la primera vez que el Museo del Prado dedicó una exposición individual a una mujer pintora en sus cientos de años de historia. La primera vez. Los sótanos del museo están llenos de obras de mujeres pintoras que no están expuestas, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, a veces se nos olvida cuando se trabaja en igualdad, por supuesto, educación, como hemos dicho aquí tantas veces, y cultura. Porque es la cultura la que construye nuestro imaginario, nuestras referencias de lo que vale, de lo que no vale, de lo que tiene prestigio, de lo que no tiene prestigio. Y ahí seguimos estando lejísimos de la paridad en el cine, en el teatro. Claro, claro. Fijaros, por ejemplo, en el tema de las palabras, ¿no? Que antes, claro, el tema del lenguaje que ha salido muchas veces y aquí viene al pelo, ¿no? Fijaros como cuando se utiliza el adjetivo femenino para aplicarlo a una obra de creación es para darle como un tono menor. La literatura femenina, el cine de mujeres, el cine tal, es como, bueno, un sector ahí, pero lo importante es la literatura masculina, a la que no se le pone el calificativo masculina porque se entiende que es la universal, que es la que hacemos nosotros. Ahora, la que hacéis vosotras ya es una cosita ahí, bueno, de vuestras cosas, de cosas sentimentales, secundarias, pero no está en el canon. Entonces, claro, ahí ya tienes un divorcio terrible que luego condiciona, pues desde lo que tú has dicho de los empresarios hasta otras muchas visiones que tenemos sobre el mundo, ¿no? Y sobre el imaginario, ¿no? Que nos construye todos los días, ¿no? Entonces, claro, por eso es muy importante reivindicar mujeres. En las redes sociales hacer ese trabajo permanente de citar mujeres. Fíjate qué cosa más tonta, ¿eh? Te voy a contar una cosa muy de la universidad, ¿no? Yo me acuerdo de haber tenido discusiones cuando estábamos preparando un volumen donde se van a publicar los resultados de una investigación, porque habitualmente en esas citas que se hacen de otras obras, normalmente el nombre propio aparece con la inicial y un punto, no aparece el nombre entero, es decir, O. Salazar Benítez, ¿no? Por simplificar, por economía. ¿Qué ocurre? Pues que, por ejemplo, en un mundo del derecho, donde tradicionalmente las mujeres han sido minoría, si tú utilizas esa técnica de citación, invisibiliza a las mujeres, porque tiendes a pensar que una J es de José, no de Josefa, o una M es de Mario y no de María. Entonces me acuerdo de un auténtico debate para que en esa cita se dijera, no, María Fernández no sé qué, para hacer visible a las mujeres que habían participado en ese proyecto. Entonces, es lo que tú dices, es una lucha permanente hasta el último detalle. A veces cansa, pero hay que seguir en ello. Yo creo que ya una vez que estás en esto no hay que... Bueno, tenemos dos palabras pedidas. Os pido ya en brevedad, tanto a la que va a coger el micrófono como... las palabras que haya, eso, ¿no? intervenir las dos, al final, vale. la persona que lo tiene ahora y luego tú, Charo, y luego ya... Yo solamente quería hacer un poco de hincapié en algo que se ha tratado un poquito así de pasada y a través de una pequeña anécdota, ¿no? La importancia de los modelos en el deporte, por ejemplo, y de los medios de comunicación. Yo me dedico a la educación y, bueno, trabajo con niños pequeños. El año pasado, pues, en una ocasión, yo suelo trabajar mucho el tema de la igualdad, todo lo que puedo, y intenté trabajar el tema de la educación
en el deporte y la visibilidad de las mujeres en el deporte. Empecé preguntando que cuántas mujeres deportistas conocían y casi no salían. Claro. Sinceramente, a mí mis alumnos me daban muchos nombres, tanto masculinos como femeninos, porque el deporte no es mi fuerte, ¿no? El tema, ellos mismos me fueron llevando el tema hacia los equipos de fútbol de la ciudad, ¿vale? Y a la emisora, que yo ni sabía que existían unas emisoras del Betis y una del Sevilla, y a las emisoras y a cómo trataban al número, y ellos mismos son los que me contaron el número de partidos que se ponían en esas emisoras, y ellos mismos llegaron a la conclusión, creo que era del Betis, no lo sé, ahora mismo, porque sinceramente no era el tema del deporte el que me interesaba, sino el de la visibilidad de la mujer en el deporte. Sí. Por lo visto, pues había un equipo femenino que estaba teniendo muchísimo éxito, no sé qué, y ellos mismos me dijeron, ponen muchos más partidos de niños de nuestra edad, eran de sexto, que del equipo femenino que está de los primeros a nivel nacional. Yo creo que eso es algo para reflexionar y para trabajarlo desde el punto de vista de los medios de comunicación, sobre todo. Y bueno, y de los modelos, evidentemente, que los deportistas lo son, ¿no? Totalmente. Simplemente. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Claro. Muchas gracias. Le pasamos el micrófono a Charo. Charo Izquierdo. Sí, yo voy a ser breve. Venga, Charo. También he leído el libro como Esther y también lo recomiendo porque creo que además sabe no le he pagado a ninguna de las dos. Sabe dirigirse a los hombres de una manera que eres capaz de llegar a ellos. Pero te veo muy cauto al haber leído tus libros y al haberte oído ahora al no llamarte tú del todo feminista. Te veo demasiado cauto porque yo sí te considero un hombre feminista después de escucharte y de leerte. Y simplemente terminar, como has estado hablando de la cultura, sabes que aquí llevo en la delegación los talleres de escritura creativa y estamos redescubriendo a la Sin Sombrero desde el año pasado. Y ahora estamos leyendo un libro de Rosa Chacel, que para mí es una de las grandísimas escritoras con un dominio de la lengua castellana. Y siempre cuento una anécdota de Paco Umbral, que fue uno de los que evitó que ella llegase al canon literario, ¿no? Cuando ella llegó del exilio y a pesar de que fue la primera mujer miembro de la Real Academia Española, Paco Umbral decía, sí, esa mujer mayor que escribe, cuando ella escribía 1000 veces mejor que Paco Umbral. Entonces eso es un ejemplo muy claro de cómo funciona el canon masculino en la cultura. Totalmente. Y aquí, pues, nos lo estamos trabajando y a mis alumnas tengo que decir que les está impresionando Rosa Chacel. Claro, Entonces, para que sepas que también se hace aquí pues fantástica tarea, ¿no? Yo fíjate, desde hace algunos años casi que me he puesto como tarea pues casi leer exclusivamente libros de mujeres, porque como me he tirado casi la primera mitad de mi vida leyendo mayoritariamente o casi exclusivamente libros escritos por varones, digo, voy a ver si trato de reequilibrar esto en los años que me quedan, ¿no? Y justamente lo que tú dices a mí me parece, bueno, es que fíjate lo que ha pasado con nuestra historia y con la historia de nuestra cultura, ¿no? Todas esas mujeres que están absolutamente invisibles en los libros de texto, en la memoria colectiva. Yo estoy leyendo, por ejemplo, ahora un libro sobre la vida de María Teresa León, la pareja de Alberti, que siempre se la conoce como la mujer cuando era una de las escritoras y de las mujeres más fantásticas de principios de siglo, por su trayectoria, por su obra, por su compromiso político. Y es un personaje que está ahí, bueno, pues como de segundona, cuando debería ser, vamos, incluso mucho más importante que muchos de los escritores que han pasado a la historia, ¿no?, de nuestra literatura, ¿no? Entonces, por eso te decía, yo creo que es muy importante que esa tarea que vosotros estáis haciendo, que siempre que tengamos oportunidad en las redes sociales, en nuestras clases, en poner esos ejemplos y asumirlo como una especie de militancia y hasta ser pesado y pesada en esa estrategia, porque es que si no, no contrarrestamos el gigante del otro lado, ¿no? Y es muy importante y citar mujeres y hablar de mujeres permanentemente, ¿no? Y yo creo que los hombres tenemos que hacer ese esfuerzo también. Y yo creo que ahí también tenemos que luchar contra, ¿no?, esa mochila que tenemos atrás tan machista y que nos lleva a no valorar a las mujeres, ¿no?, a las escritoras. Tú le preguntas a un hombre qué tipo de novelas lee
y muy pocos se van a contestar que leen novelas escritas por mujeres o buscan siempre otro tipo de referencias, ¿no? Y ahí hay como un prejuicio, ¿no?, para acercarse a esa labor creativa, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo, y es muy importante sobre todo también para que las chicas jóvenes tengan referente de lo que pueden ser. O sea, es muy importante que vean eso, que hay mujeres en la ciencia, ¿eh? Para que las chicas no sigan pensando que las matemáticas son cosas de chicos o que la física, la química, es que a ellas se les da muy mal. No, es que hemos creado el estereotipo de que eso no es cosa de ellas. Y por eso es muy importante que ellas vean que hay mujeres poderosas, ¿no? Yo, si me permite, a lo que ha dicho la maestra, hablando de la educación de los niños y del deporte, quiero decirte que en nuestra ciudad el referente del deporte a nivel nacional lo tienen 2 equipos femeninos. Sin embargo, se hace poca gala de ellos. Han estado el equipo de waterpolo femenino, del club de waterpolo, en primera línea y sigue estando, y el equipo de voleibol con las niñas en primera, con las mujeres, con las chicas, en primera categoría nacional. También decir que han sido los 2 equipos desde sus juntas directivas que se han comprometido públicamente contra la violencia, a favor de la igualdad, y de hecho el equipo de vóley femenino, que es el que tiene más relevancia ahora mismo, pues están haciendo una campaña de visibilización, y no solamente la campaña, sino que su junta directiva se está preocupando de formar, porque no hay monitoras que impartan la enseñanza, no hay mujeres que estén en la junta directiva, entonces están tratando de formar mujeres para que participen de esa actividad, y también están buscando formación para los hombres para que se genere la visión masculina desde el punto de vista femenino, de trabajar con mujeres también. O sea que tenemos 2 referentes, que es lo mejor que tenemos en la ciudad en estos momentos. Ni el fútbol, porque hay mucho fútbol base, la gente hace mucho deporte en nuestra ciudad, pero lo mejor de 2 hermanas son los equipos femeninos. O sea que puedes llevarle a tus niños ese ejemplo. Bueno, yo no sé si... Claro, si Octavio ya quiere decir unas palabras para despedirnos y demás. Yo simplemente, daros de nuevo las gracias a las organizadoras, a Antonia, que ha estado aquí conmigo, pero también a todas esas personas que han estado detrás de la tramoya, por así decirlo, que no se suelen ver habitualmente y sin las que este tipo de actos sería imposible, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por toda la gestión de este acto, a quienes habéis estado aquí haciendo un hueco en esta tarde. Y me gustaría terminar leyendo la frase con la que se encabeza el principio, ¿no?, de este libro, ¿no? En ese principio que se titula El hombre hasta el espejo, yo empiezo recordando una experiencia que yo he sentido en mi propia vida, ¿no? Y es la experiencia de ver cómo, cuando mi padre se convirtió en abuelo, cuando nació mi hijo, mi padre, el primer nieto que tenía, pues yo vi cómo mi padre, que era un hombre pues clásico en el sentido de esa masculinidad tradicional, muy poco emocional, muy poco entregado a los cuidados, un hombre que siempre había estado en su trabajo, en su vida pública, pues vi cómo en ese momento de su vida había una transformación radical en él en cuanto a la vivencia de las emociones, de los cuidados, de la relación que tenía con su nieto, ¿no? Quizás porque ya le pilló en un momento de su vida pues con otra perspectiva, ¿no? Y entonces yo hace mucho tiempo escuché en una película oriental una frase que se me quedó ahí grabada y que luego, cuando viví la experiencia de mi padre convertido en abuelo, pues confirmé que era cierta, ¿no? En esa película se decía que este mundo sería mucho mejor si los hombres, antes de ser padres, fuéramos abuelos, ¿no? Y creo que ahí, ¿no?, hay justamente una de las claves que tiene que ver con esa labor de deconstrucción de esa masculinidad hegemónica que todos llevamos en la mochila y que, como decía antes, yo creo que si nos desprendemos de ella, pues vamos a ser muchísimo más felices y mucho más plenos, como yo creo que ahora lo es mi padre
viviendo ya como abuelo. Muchas gracias.